Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Gracias por acompañarme. Soy Liliana. Bienvenido a tu canal de coaching. Si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo porque juntos tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching, pero también con el desarrollo y la motivación. Como por ejemplo, el día de hoy quiero hablarte sobre un tema que de repente me da vueltas y que es las diferencias entre el líder coach y el coach líder. ¿Estamos hablando de la misma persona o son dos personas completamente diferentes? Bueno, no te preocupes, en este video vamos a revisarlo. Bueno, primero que nada quiero decirte que esto generalmente se da en el ambiente empresarial, aunque también aplica el coaching de vida o el coaching personal que se trabaja en el uno a uno directamente con personas que tratan temas relacionados con la vida en general. Normalmente estos dos conceptos te los quiero definir relacionados con el ambiente empresarial. Y mira, primero me quiero enfocar en el líder coach. ¿Quién es el líder coach? Mira, el líder coach es una persona que normalmente se mueve en un ambiente corporativo. Lo vas a ver en alguna posición de liderazgo normalmente, y cuando te hablo posición de liderazgo, te estoy hablando de una posición que tiene bajo su responsabilidad algún grupo o un número importante de empleados, que pueden ir desde 5, 10 o más personas. Ahora, estas posiciones de liderazgo normalmente están relacionadas con una supervisión, a lo mejor con las actividades de una gerencia junior o gerencia senior, pero también las posiciones de mayor confianza, incluso las direcciones o las posiciones más altas de la organización, como un CEO o un CFO. Ahora, estos líderes normalmente pueden tener conocimientos de la metodología del coaching. Esto es porque generalmente entre más responsabilidades tengas en una empresa, es decir, cuando ya tienes personal a tu cargo y los resultados dependen del grupo y no solamente de tu desempeño, estamos hablando que ese líder tiene una responsabilidad mayor, y casi siempre, incluso algunas personas incluyen el coaching como parte del perfil del puesto, pero normalmente estas personas tienen un conocimiento, pueden tener un conocimiento vago de qué es el coaching. No necesariamente significa que el líder coach tenga una formación en la metodología. Es decir, hay líderes que aunque se autodenominen o les llamen líder coach, no significa que ya necesariamente tienen una certificación de coaching o que conocen completamente la metodología y cómo aplicarla. Pero el líder coach, aunque puede o no tener una certificación o una formación en la metodología del coaching, es una persona que va más allá, quiere implementar el coaching con su gente, quiere transmitir lo mejor de su persona y lo mejor de su liderazgo hacia la gente. Porque esta persona lo que quiere es que al mismo tiempo que él o ella se desenvuelven en el ambiente laboral y quieren dar resultados en la organización, lo que quieren es ayudarle a que cada miembro de su equipo logren más y mejores resultados, a que se logren las metas, y normalmente son líderes altamente competitivos, son high performers en la mayoría de los casos, y lo que quieren es posicionarse en los primeros lugares del ranking si es que estamos hablando en temas de ventas o, por ejemplo, cuestiones específicamente de negocios. Ahora, el líder coach también es una persona que se enfoca en desarrollar a su gente y les ayuda. Normalmente se programa algunas conversaciones con sus empleados, con cada uno de ellos en el uno a uno, y estas conversaciones normalmente son lo que llamaríamos sesiones de coaching, pero él les llama a estas sesiones en el uno a uno y les pone una frecuencia, ¿no? El líder coach. El líder coach les puede poner, por ejemplo, a cada uno de sus empleados tener una junta cada semana o cada 2 semanas para ir revisando los avances, no solamente de los objetivos, pero también es una persona que se preocupa por el desarrollo y casi siempre le va a dar seguimiento y le va a dar ese follow-up a el plan de desarrollo, que estos planes de desarrollo normalmente comprenden de 2 o más objetivos que son puntuales y son habilidades necesarias que cada uno de sus empleados necesitan lograr para avanzar a posiciones de mayor responsabilidad. Entonces, en resumen, el líder coach, acuérdate, es una persona que no necesariamente
debe de estar formada en la metodología del coaching, pero ya ha escuchado del coaching, le gusta implementarlo y la utiliza como una herramienta diaria de trabajo para ayudarle a los empleados a que consigan por medio de estrategias de aprendizaje los resultados que demanda la organización, pero también les ayuda en su desarrollo. Ese es el líder coach. Ahora te quiero hablar de el coach líder. El coach líder es otro personaje, ¿no? Digamos que el coach líder es una persona que bien podría estar teniendo un trabajo híbrido. ¿Y a qué me refiero con trabajo híbrido? Bueno, imagínate que esa persona dice, ok, yo voy a trabajar, por ejemplo, los fines de semana, tengo mi cartera de clientes, o en horarios fuera del trabajo, yo tengo mi propia oficina y doy sesiones de coaching y ofrezco un servicio de esa naturaleza. Pero además de eso, también estoy contratado en una corporación. Estoy en una empresa en donde de forma transparente Recursos Humanos me permite poder trabajar en las dos cosas, ¿no? Y aquí, o sea, eso normalmente, apelando a la ética y a la transparencia, son personas bastante congruentes entre lo que dicen y sus acciones para que Recursos Humanos les dé la oportunidad de llevar ambos trabajos al mismo tiempo. Así que el coach líder es una persona que bien te la vas a encontrar que está haciendo un trabajo híbrido, está trabajando en sesiones, pero también puede estar contratado en una empresa para dar resultados con un equipo de trabajo. Ahora, esta persona es, a diferencia del líder coach, esta persona sí está formada en la metodología del coaching. El coach líder sí tiene una certificación o varias certificaciones y sí tiene conocimientos profundos sobre el tema. Ahora, esta persona normalmente al trabajar en una corporación, igualito que el líder coach, como te decía, puede tener 5, 10 o más personas a su cargo también, puede estar en la oficina, también es un gerente, también está trabajando igual, le piden los resultados igual que al líder coach. Pero la gran diferencia con el coach líder es que normalmente ve las cosas de forma diferente. Es decir, también va a programar las reuniones uno a uno, como te comentaba, esas sesiones de coaching o esas reuniones individuales con cada uno de sus empleados, también las va a tener, pero la gran diferencia es que él o ella se van a enfocar más no solamente en los resultados de ventas, por ejemplo, pero se van a enfocar más en los resultados del desarrollo. Y normalmente los que son coach líder van a ayudar a que la persona se desarrolle o avance hacia posiciones de mayor responsabilidad, lo cual es una ligera diferencia entre líder coach, porque el líder coach no siempre mueve a su gente por la sencilla razón de que quizás no quiera tener un alto índice de rotación en su equipo o quizás, no sé, o sea, cubrir vacantes de forma regular, ¿no? El coach líder normalmente le pone más atención a los objetivos de desarrollo de su equipo y casi siempre disfruta enormemente mover a su gente hacia estas posiciones que te comentaba que son de mayor responsabilidad y no le importa tener vacantes de forma frecuente, aunque esto quizás en los resultados del negocio en algún momento le pueda generar conflicto. Bueno, esas son las grandes diferencias entre el líder coach y el coach líder. Ahora, aquí también hay algo que me gustaría compartirte, que es cuál es el problema o el principal conflicto del coach líder y del líder coach cuando están trabajando en el ambiente corporativo. Y mira, el principal conflicto del líder coach, voy a empezar con él. El principal conflicto es no saber del coaching, es decir, en algún momento se puede enfocar específicamente a la tarea, al management, a la gerencia, solamente a revisar que su gente esté dando los resultados que tiene que dar, a que lleguen a la hora que tienen que llegar, a que cumplan las tareas que tienen que cumplir. Es decir, se puede clavar muchísimo solamente observando la ejecución de las tareas y del perfil del puesto de cada uno de sus colaboradores. Ese sería como el extremo y el peligro en el que no queremos que el líder coach caiga. Y aquí es justamente en donde el coaching ayuda bastante al líder coach
simplemente a tener en mente a que las personas necesitan un diferente estilo de liderazgo, necesitan de diferentes estilos de liderazgo, de diferentes estrategias para hacer un traje a la medida con cada uno de estos empleados. Por esa razón, el coaching, más allá de ser una herramienta para el líder coach, le va a ayudar justamente a esto, a no clavarse específicamente en las tareas y en la ejecución, pero también a ir más allá y ver más allá en cada uno de sus empleados, ayudándoles en su desarrollo y en su transformación. Ahora, ¿cuál es el principal conflicto también que se puede dar, pero ahora con el coach líder? Bueno, el coach líder, el problema es que él ve con otros lentes o mira con otros lentes a cada uno de sus empleados y casi siempre se va hacia el otro lado o se puede ir hacia el otro lado en relación a términos de desarrollo y de transformación. Como el coach normalmente lo que quiere es ayudar a liberar el potencial de la persona, ayudarle a desarrollar habilidades que a lo mejor no las ha desarrollado para que además de conseguir posiciones de mayor responsabilidad, pues tengan una vida mejor y feliz. Y esto está excelente, pero se puede volver un problema cuando el coach líder se enfoca más en la transformación y en el desarrollo de la persona, pero deja de lado cuáles son las tareas y las acciones diarias que cada uno de sus empleados debe de hacer para el logro de las metas. Ahí es en donde el coach líder corre el riesgo de caer en el aspecto negativo, ¿no? Si deja de un lado las tareas que tiene que hacer su equipo para lograr los resultados y solamente se enfoca en el desarrollo y en la transformación, porque de esa forma, digamos que las sesiones de coaching que tiene de forma regular en el 1-a-1, el coach líder se va a enfocar más en los objetivos de desarrollo, en las habilidades que tienen que hacer y probablemente se le esté pasando llevar un tracking de los KPIs o de esos indicadores puntuales que le pide el negocio que le dé seguimiento para el logro de los objetivos. Así que ahora, bueno, ya lo sabes, espero que este video te ayude muchísimo ahora a ver claramente las diferencias entre el líder coach y el coach líder, cuáles son los puntos negativos que hay que evitar para tener un excelente desempeño y bueno, de forma general, cualquiera de estas dos personas, si tú estás ahí y eres un líder coach o eres un coach líder, lo importante es lograr los resultados para el negocio. Eso es como lo básico que hay que ofrecer en una corporación, pero no quedarte ahí, sino utilizar del coaching para ayudar en el desarrollo y la transformación de tu equipo. Bueno, pues espero que esta información te sea de utilidad, que espero que tengas también un excelente día y nos vemos pronto.